Buenas noches, estimados hermanos. Estamos de nuevo en esta semana para nuestra lección de los grupos vida y hoy estamos en la nueva serie Cómo ayudar a otros. Y el tema para esta noche es que las heridas emocionales pueden ser curadas. Por la misericordia de Dios y un tratamiento específico, no hay trauma que no pueda ser superado, ya que estos son realizados a nivel relacional con los seres humanos y con la ayuda de Dios a ese mismo nivel pueden ser curados. Vamos a leer inicialmente en el Salmo 103 y vamos a estar dando lectura a los versos del 3 al 5 del Salmo 103. Acompáñenos en esta lectura que dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es muy importante entender que la palabra del Señor nos confirma que Él sana todas nuestras dolencias y el que rescata nuestra vida de lo más profundo, de la situación más difícil que podamos atravesar. En ese sentido podemos entender que nuestros traumas que han sido fijados en nuestra vida a nivel relacional, a nivel de personas, pueden ser superados con la ayuda de Dios y la disposición, obviamente, de las personas. Cada uno de nosotros habíamos la semana pasada recibido una tarea y seguro que han estado trabajando, meditando en ello. Y entonces queremos darle algunas ayudas para comprender cómo descubrir la herida emocional que podemos tener. Y tenemos ahí en nuestra lección escrita 10 que nos van a dar una luz para buscar o descubrir las otras que pueden faltarnos ahí en nuestra experiencia personal. Por ejemplo, la experiencia o crisis, el número 1, si desde bebé usted lloraba mucho, y esa información obviamente se la dan los padres, el trauma en sí es que hay un rechazo desde el vientre y seguramente cuadros depresivos. También si pensaron en abortarlo cuando usted estaba en el vientre, también ese es un rechazo de parte de los padres y el rechazo no siempre es consciente. Los padres no se dan cuenta que están rechazando, pero el trauma en sí es un rechazo desde el vientre y tiene sus consecuencias en la vida de adolescencia y en la vida adulta. Y eso puede originar depresión, puede originar delincuencia, puede originar adicciones, pero la lista es interminable. El número 3, si se creció con un solo padre, es decir, o con la madre o con el padre, ahí hay déficit de atención por ausencia de ese padre o de esa madre. Ese vendría a ser el trauma. El número 4, si hubo maltrato físico o psicológico de parte de los padres, ahí hay déficit de amor, déficit de atención porque había mucho maltrato y generalmente cuando uno es pequeño piensa es que uno es culpable por ese maltrato. ¿Qué le habré hecho a mis padres? Por eso me maltrata. Y ahí se genera uno de los más grandes problemas en la vida de las personas, que es el odio. La mayoría de las personas tienen esto fijado en su mente, en su corazón, en sus emociones y creen que lo han superado recibiendo a Cristo. Jesucristo perdonó sus pecados, pero a nivel personal tenemos que perdonar nosotros a los que nos hicieron algún tipo de agresión. Número 5. La muerte del padre o de la madre cuando uno era pequeño también puede llevarnos a déficit de amor por ausencia de ese progenitor e inclusive la no aceptación de esa muerte del progenitor y cuadros depresivos. Y recuerden que eso puede llevar incluso a tener un rechazo a Dios
porque inconscientemente el ser humano culpa a Dios por haberse llevado a ese ser querido. Número 6, si hubo acoso sexual o violación sexual cuando se era pequeño o se estaba creciendo, pues ahí está el número 1, el odio. Este es uno de los traumas más profundos y más comunes, el odio. Y no se puede perdonar al acosador, al violador. Y a veces las personas se cambian de lugar, se cambian de ciudad, cambian de esta situación, de esta otra, y si no han perdonado, el odio los acompañará por todas partes donde vayan. Número 7. Si fue un hijo o una hija totalmente sobreprotegido, indiscutiblemente ahí hay un trauma de indisciplina, de adicción, de mucha dependencia, y se pretende incluso la persona de que todos las demás personas que le rodean están obligados a sobreprotegerlo, porque así se crió. Y en ese sentido incluso puede haber hasta delincuencia en la vida del que ha sido sobreprotegido. Número 8, cuando los padres eran alcohólicos o drogos o apostadores o cualquier tipo de adicción. En la persona generalmente el trauma que se da es la baja autoestima y se siente inútil, que no sirve, que no es de ayuda para nadie, y también se puede meter en lo mismo, en la adicción y en indisciplina, en irresponsabilidades, pérdida de trabajo, no mantiene los trabajos porque hay ese trauma, pero también una maldición generacional, porque como los padres eran adictos, esa maldición se transmite automáticamente. El número 9, digamos que le asaltaron para robarle, y entonces el trauma es miedo, temor, ansiedad, algunos otros factores. No podemos darlo todo porque la lista es enorme. El número 10, si practicó o ayudó en un aborto, inmediatamente se fija en la conducta emocional de la persona la culpa por ese asesinato y trata de cubrirlo con cualquier situación, pero mientras no encare esta experiencia que cometió en su momento, no va a poder superar su trauma. Las Sagradas Escrituras en Hebreos 10:24 nos dicen: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, lo que nos debe movilizar y a apoyarnos unos a otros todo el tiempo, movilizarnos a las buenas obras unos a otros, no solo orando, sino también atendiendo estas problemáticas emocionales, recordando de que con las emociones prácticamente vivimos casi las horas que estamos despiertos, todo el tiempo usando nuestras emociones cada día. En el punto A vamos a ver la herida emocional se fija en la vida a nivel relacional. ¿Qué quiere decir eso? Como los seres humanos nos relacionamos con seres humanos, generalmente el trauma entonces se forma o se fija en la vida de una persona cuando la experiencia o crisis emocional va más allá de la normalidad, como que destruye esa crisis que terminamos de vivir, de experimentar, destruye prácticamente el funcionamiento mental, emocional normal. Como es muy fuerte la carga emocional, entonces se destruye. Y eso no solo le ocurre a los niños, a los adolescentes, también a los adultos. Generalmente estos traumas, estas crisis, se realizan a nivel de seres humanos, es decir, a nivel relacional. Y muy rara vez se produce con objetos o con bienes materiales o animales, porque aún puede darse por la pérdida, digamos, de un animal, un niño que amaba tanto, una mascota, y se puede dar, pero generalmente es con personas.
Eh, Podemos ver nosotros entonces que en las experiencias de los niños, cuando estos van creciendo, cuando son pequeñitos, ellos fijan un amor especial por cierto juguete, por cierta prenda, incluso puede ser una toalla, puede ser un peluche o puede ser cualquier cosa que para un adulto es insignificante, pero un niño no puede pasar si no está cerca de ese objeto. Y en ese sentido, si él se separa de ese objeto y no lo encuentra, entonces se va a producir un trauma, porque como niño él aprecia, él valora ese objeto. Y en ese sentido, entonces se puede dar. También cuando el niño por causa de separación o de divorcio, uno de sus progenitores se separa y desaparece del núcleo familiar. La ausencia de ese progenitor produce la crisis emocional que el niño no la puede sobrellevar y se produce el trauma. Y eso es muy fuerte. En algunos casos, por ejemplo, cuando una madre pierde un hijo por muerte en un accidente, y sin haber estado enfermo, es algo que un padre pues no lo espera, porque como estaba sano, lo vio, habló recién y de pronto se produjo aquello, entonces no solo la madre no puede soportar ese dolor, esa crisis emocional tan profunda, que incluso en muchos casos madres han perdido el juicio, la razón, y el trauma ya es muy duro y es una enfermedad psiquiátrica que conocemos como locura en términos comunes, pero también lo podemos conocer como esquizofrenia, que es la incapacidad de usar nuestra razón lógicamente. La herida emocional, entonces, cuando rompe la estructura mental normal de las emociones, entonces se produce la crisis e inmediatamente el trauma. En nuestro punto B, podemos ver de que la herida emocional puede dar lugar a una atadura espiritual. Cuando la herida emocional se ha fijado en la vida y no ha sido atendida, no ha sido curada, no se puede superar con el tiempo o con la distancia. Al contrario, se deja una puerta abierta para que se origine un problema espiritual, ya no solo emocional. Por ejemplo, una madre que perdió a su hija por muerte al haberse aplicado un aborto, y la misma madre le aconsejó que era lo mejor porque era muy joven, cómo iba a echar a perder sus estudios y cosas como esas. Hay muchos casos de eso, aún en familias cristianas. Y entonces esa madre, cuando la hija muere, ¿qué hace? Se siente culpable y llega hasta pensar si yo no le hubiese aconsejado, mi hija estaría viva y cosas como esas. Pero esa madre se fija el problema muy grande y se siente culpable por la muerte de su hija. Y ya no solo va a ser la atadura emocional, sino que esa es la puerta abierta para que se origine una atadura espiritual. Esta herida emocional entonces deja de ser eso y pasa a algo más profundo, más fuerte, más dañino, porque ya se canalizan, por decir, cuadros depresivos incontrolables. Y cuando las cosas ya se pierden el control, ya no las podemos manejar, ni con medicinas, entonces ahí se produce justamente el problema espiritual, porque hemos dado origen a eso porque no hemos superado la crisis emocional. ¿Cómo podemos saber que un trauma ya es un problema espiritual? Estamos ahí en la lección. Cuando no se lo puede controlar, ni con la ciencia médica. Generalmente se dan medicinas que no curan,
solamente atienden al síntoma, al dolor, pero no a la causa que produce ese dolor. Los síntomas de dolor o angustia emocional y esas medicinas son temporales, porque una vez pase el efecto de esa medicina, pues el dolor es más fuerte y hay que ir aumentando las dosis o los niveles de esa dosis para que pueda calmar temporalmente el dolor. Todo lo que en la vida cristiana es más fuerte de lo que nosotros podamos controlar, entonces ya no es solamente una herida emocional, sino que es una atadura espiritual en nosotros. Un cristiano no debe permitir llegar a esas instancias, porque si tenemos el recurso de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre Todopoderoso, debemos buscar la ayuda a nivel humano, a nivel de nuestros prójimos, como dice la palabra, hacer las buenas obras unos a otros, guiados por ese amor de Dios. Al llegar a esta etapa de la vida, la persona que tiene esa influencia, esa atadura espiritual, su conducta ya va cambiando, es decir, va empeorando a lo que antes tenía. Y hasta es fácil leer su rostro, porque éste ya no refleja el gozo de Dios. Cuando hay una atadura espiritual de parte de las tinieblas, entonces el rostro cambia. El gozo de Dios ha sido perturbado, ha sido robado en la vida del creyente. Y por el contrario, la expresión del rostro va a ser muy evidente, reflejando tristeza, dolor, opresión, angustia. Y es aquí donde se debe reflexionar en el Dios poderoso que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos darle la oportunidad a las tinieblas de esclavizarnos de esa manera si tenemos un Dios poderoso? Pero hay otro problema mayor ahí a nivel de nuestro ego, a nivel de nuestro ser. No quiero que nadie se entere lo que yo hice, porque ay, qué vergüenza para mí, para la familia, y prefiero morir al irme a la tumba llevándome el secreto. Y ese es el trabajo de las tinieblas. Y Él quiere que pasemos la eternidad sin Dios. Y la persona que no puede perdonar si es parte eso de su trauma o su atadura espiritual, bueno, si nosotros no podemos perdonar al prójimo, la palabra del Señor dice que Él tampoco nos va a perdonar. En ese sentido, vamos a estar viendo que la destrucción, la opresión, el dolor, la angustia oprimen e incluso pueden llevar a las personas a interrumpir la vida personal. Y eso obviamente no viene ni de la persona ni de Dios. Eso viene de las tinieblas influenciando las emociones que están perturbadas por la fuerza espiritual que se tiene gobernando ya la vida. Ahí en su hoja tiene en relación al versículo de Gálatas 5:3, usted lea ese versículo y las palabras que falten usted las rellena. Y luego nos saltamos. Memorice estos versículos porque son de suma importancia. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13, una vez más. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Y también el otro versículo que está más abajo. Repitamos, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Usted tiene que memorizar esta palabra y declarársela a usted mismo cuando esté en momentos felices
en momentos tristes y cuando tenga la oportunidad de apoyar a otros. El corazón alegre pues solo se origina en tener emociones saludables porque la presencia de Cristo Jesús llena el corazón. El punto C, la atadura espiritual puede dar lugar a una enfermedad física. Recuerden, primero se fija el trauma emocional, la herida emocional. Pasa el tiempo, no se hace una aplicación correcta para superarla, entonces pasa a ser una atadura espiritual. Y una vez que ya es una atadura espiritual, corremos el riesgo de tener una enfermedad física incurable. No debemos dejar que el tiempo pase con presencia del problema emocional y ya espiritual, porque mientras sea joven, el cuerpo puede resistir, pero a medida que van pasando los años, el cuerpo físico va a somatizar esa gran carga emocional y espiritual y entonces estallará en la enfermedad incurable. El punto D. Pasos para superar una herida emocional. Aquí en este punto y en los que vienen más adelante, ustedes reúnanse en grupo, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y vean cada punto de estos pasos. Y van a orar en el sentido de querer tomar decisiones para aplicar estos pasos e ir adelante. Y luego están las oraciones. No tienen que hacer estas oraciones que están en la lección. Solo tienen que ver los pasos que son necesarios dar. Y al final, en la conclusión, les hago una pregunta y vamos al punto final que es la conclusión. Y allí hay una pregunta. Dice, ¿prefiere guardar en secreto su herida emocional o ser libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Reitero, ¿usted quiere seguir guardando el secreto, que nadie sepa lo que vivió? Ok, esa atadura está fijada en las tinieblas, porque la verdad nos hace libres y la verdad es confesando el trauma, confesando el pecado, la desobediencia a Dios, la infracción a la ley de Dios, y en ese sentido podemos ser libres. Entonces la respuesta es voluntaria y personal, si usted quiere o no quiere. La 2, si su respuesta es que quiere ser libre, pueden hacer la oración con las siguientes personas y en su grupo vida. Si usted pertenece a un grupo vida de las personas que vamos a mencionar, pues ahí están las personas indicadas que han pasado por esta experiencia y que pueden ayudarle a usted a superar el trauma o la atadura espiritual que ya está en su vida. Nuestra hermana Carmina Martínez, nuestra hermana Alma Rosa Lara, nuestra hermana Silvia Torres, nuestra hermana Marta Orozco y nuestro hermano Adán Espinosa para los varones. Entonces, todas estas personas pueden recordar la asistencia que se les ha dado y pueden guiar a las personas a hacer el tratamiento específico y tiene que ser de manera personal. Estamos recomendando de que el tratamiento se haga 4 personas. La persona encargada de dirigir, la persona que va a ser asistida y 2 más para apoyar en la oración, tanto al que va a dirigir el tratamiento como a la persona que lo va a recibir. Y en ese sentido, concluimos con el punto 3, las personas que no están en un grupo vida, porque puede que haya alguna persona en esta noche acá que no pertenece a un grupo vida, no está asistiendo. En ese caso, personalmente puedo atenderles por la vía del WhatsApp, a través de el videollamada. Busquen mi contacto con la hermana Carmina Martínez y podemos establecer una cita personal con usted. Qué importante
Hermano, ahora, más que una oración simple, usted tiene que tomar una decisión sabia de ser libre para glorificar el nombre de Dios y para ser un testimonio vivo, para poder apoyar a otras personas que están esclavizadas con sus heridas emocionales y sus ataduras espirituales. Hermano, me gustaría que la próxima semana podamos comunicarnos en directo para oír y tratar de responder algunas dudas o preguntas. Quedémonos en oración por eso. De mi parte, les agradezco mucho por seguir fieles a Dios, sirviéndole en todo tiempo. Sean valientes y esforzados y hagan hoy el estudio de esos pasos para ver qué hacemos. Y en el nombre de Cristo, ustedes harán lo mejor. Los bendigo mucho. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.